Hola a todos y todas. En esta oportunidad vamos a hablar de un contrato de gran importancia y de mucha utilización en la actividad económica actual, que es el contrato de fideicomiso. Bueno, el contrato de fideicomiso, para poder entender el contrato de fideicomiso, es necesario que tengamos en cuenta una cosa que es fundamental en el fideicomiso y que tiene que ver con el dominio fiduciario, que es una forma, una subespecie del dominio imperfecto. Por eso vamos a recordar algunas nociones básicas de derecho real que vimos en derecho empresario, que vimos en Derecho Empresario 1, que yo recomiendo, para poder entender, empiecen por ahí. Recordemos que el dominio era de los derechos reales el más completo, el más absoluto. Como su nombre lo indica, aquel que le daba la posibilidad o otorgaba todas las facultades a quien disponía del dominio, el titular del dominio, que era de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites permitidos por la ley. Ustedes recordarán que cuando vimos esto en derechos reales, nosotros dijimos que este era un concepto que venía del derecho romano, y en el derecho romano acá hay una limitación, porque habla de disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. En el derecho romano no había límites. Es decir, que el dominio, el dueño, el titular del dominio, podía hacer lo que quisiera con la cosa. Nosotros eso se controló a partir del uso abusivo y se excluyó el uso abusivo. El dominio, cuando el dominio es que se presume perfecto, como lo dice el código, tiene tres características: es exclusivo, es perpetuo y es absoluto. Exclusivo significa que solo un titular puede, es decir, solo puede pertenecer a un titular. Y en el que ustedes recordarán que cuando hablamos del condominio, decimos en realidad, en el condominio, cada condominio es dueño exclusivo de una porción del todo. Es decir, no es que hay dos sobre una porción, es decir, cada uno tiene su porción y sobre esa porción es dueño exclusivo. Es excluyente, significa que el titular del dominio excluye a cualquiera. Por eso también decíamos que el dominio era erga omnes, es decir, era oponible a toda la sociedad. Era perpetuo o es perpetuo. Significa que no caduca en el tiempo, ni caduca por una condición. Y es, como les acabo de decir, es absoluto en el sentido de que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer. La otra especie de dominio es el dominio imperfecto. A diferencia del dominio perfecto, el dominio imperfecto sí está sometido a una condición o plazo resolutorio, es decir, que no es perpetuo. Esa es la gran diferencia que existe entre el dominio perfecto y el dominio imperfecto, entre otras, es la temporalidad del dominio imperfecto. ¿Cuáles son dominios imperfectos? Entre otros, el fiduciario, que es el que específicamente nos interesa a nosotros, porque es el núcleo del contrato de fideicomiso. Si nosotros tuviéramos que, después nosotros vamos a volver otra vez el dominio imperfecto, el dominio fiduciario, cuando lo veamos ya dentro del contrato de fideicomiso. Nosotros, las tres grandes diferencias que advertimos es, mientras que el dominio perfecto es perpetuo, el dominio imperfecto es temporal. El dominio perfecto es patrimonio de alguien, de su titular, mientras que en el dominio imperfecto es un patrimonio separado, y en el caso específico del contrato de fideicomiso es lo que llamamos un patrimonio de afectación. En el caso del dominio perfecto, recuerdan que el dominio, al integrar el patrimonio,
es garantía de los acreedores, esa era la característica del patrimonio, mientras que vamos a ver que el dominio imperfecto es fundamentalmente inembargable. Después vamos a ver que no es 100% inembargable, sino que es fundamentalmente inembargable para varios de los sujetos del contrato de fideicomiso. Vamos a ver las excepciones, en qué caso excepcionalmente es embargable. Pero la característica del dominio es precisamente su embargabilidad del dominio perfecto. Por eso es garantía de los acreedores. El contrato de fideicomiso está regulado en el Código de los artículos 1666 al 1700. Quiero aclararles que ya era un contrato atípico porque ya venía, hace un tiempo había sido regulado por ley, o sea que ya venía desarrollándose. Hay algunas modificaciones que introduce el Código Civil y Comercial de la Nación a la ley existente. Primero, ¿a qué llamamos fideicomiso? ¿O cuándo existe fideicomiso? Existe fideicomiso, hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo de condición al fideicomisario. Es decir, ya empiezan a aparecer lo que vamos a ver son las partes o los sujetos del contrato de fideicomiso: el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario. ¿Quiénes entonces serían los sujetos? Bueno, acá los estamos viendo. El contrato de fideicomiso: fiduciante transmite ¿a quién? Al fiduciario, que, vamos a ver, ejerce sus funciones en beneficio de alguien, que es el beneficiario, y a la finalización, porque como lo hemos dicho, es un contrato temporario, sujeto a plazo o sujeto a condición, debe transmitir esa propiedad fiduciaria al fideicomisario. ¿Quién es el fiduciante? ¿O qué características debe tener el fiduciante? El fiduciante es quien tiene que poseer el pleno dominio de los bienes dados en fideicomiso. Es decir, el fiduciante es el titular del bien. Va a disponer de esos bienes. Y como va a disponer de esos bienes, si se tratara de bienes gananciales, recordemos lo que vimos en Empresario 1, debe contar con el asentimiento del cónyuge, precisamente porque es un acto de disposición sobre bienes gananciales. Si se tratara, por supuesto, de bienes gananciales, o si, recuerden también, de bienes propios en donde hubiera estado asentado el hogar familiar. El fiduciario es la parte a quien se le transfieren los bienes y está obligado a administrarlos. ¿Cómo? Con la prudencia y diligencia propia del buen hombre de negocios, que actúa sobre la base de la confianza, fiducia. Fiducia significa confianza. O sea, el contrato de fideicomiso está basado en la fiducia, es decir, en la confianza que el fiduciante tiene con relación a cómo va a actuar el fiduciario. ¿Quién es el beneficiario o quién puede ser el beneficiario? El beneficiario puede ser tanto una persona humana como una persona jurídica. Puede existir o no al tiempo del contrato, es decir, también se puede hacer un contrato de fideicomiso en función de una persona por nacer o de una persona jurídica que todavía no ha nacido, que también está en proceso de nacimiento. En este último caso deben constar los datos que permitan su individualización futura. Lógicamente, hay que individualizar cuál es la persona jurídica o humana que va a ser el beneficiario. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? El fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. Es decir, cualquiera de las partes, tanto el que da, tanto como el que administra, tanto como el que va a recibir los bienes a la finalización del contrato, pueden ser beneficiarios. Puede haber varios beneficiarios también, en principio, si no está establecido, se benefician por igual. Y para el caso de no aceptación o renuncia de varios o más designados, o cuando supongamos que una persona decida nombrar beneficiarios a sus hijos, entre los cuales hay un hijo por nacer.
En este caso, cuando uno de ellos no llega a existir, se puede establecer el derecho de acrecer. ¿Qué es el derecho de acrecer? El derecho que tienen los otros hijos de que se repartan entre ellos el beneficio de esa persona que no llegó a nacer. O se pueden designar también beneficiarios sustitutos. ¿Quién es el fideicomisario? El fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, puede ser el beneficiario, puede ser un tercero, pero el único que no puede ser fideicomisario es el fiduciario. Recuerden, el fiduciario puede ser beneficiario, pero no puede ser fideicomisario. O sea que recordemos que los sujetos son quien tiene el dominio y lo transmite, quien administra, quien se beneficia y quien los va a recibir esos bienes a su finalización. Es decir, el fiduciante, que es quien tiene los bienes, el fiduciario, que es quien lo va a administrar, el beneficiario, que es el que se beneficia, y por último el fideicomisario, que es el que los va a recibir. El fideicomisario puede ser el fiduciante, puede ser el beneficiario, puede ser un tercero, pero no puede ser el fiduciario. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿no? El fideicomisario es el destinatario final de los bienes, ¿no? Normalmente el beneficiario y el fideicomisario son una misma persona. Por ejemplo, si hacemos un fideicomiso en favor de un menor, disponiéndose que todas las rentas se paguen, que con las rentas se paguen sus gastos de alimentación y educación hasta llegar a la mayoría de edad, y que cumplido esto se le entreguen los bienes en dominio pleno. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido que tiene esto es proteger los bienes. Acá hay un grupo de bienes que se protegen, y ahora vamos a ver por qué quedan protegidos, porque a nosotros lo que le interesa al fiduciante es que las rentas de ese bien sirvan para determinado beneficio, en este caso para el beneficiario. Entonces, yo necesito que cualquier cosa que a mí me suceda, los bienes estén fideicomitidos, de tal manera que yo garantice que mis hijos menores de edad, hasta su mayoría, van a tener garantizados todos los gastos que tengan, y como son bienes que después le hubiera correspondido por herencia, es decir, cuando ellos llegan a la mayoría de edad, o podría ser con una condición resolutoria, podría significar si el fiduciario falleciera antes que lleguen a la mayoría de edad, se les entregan en dominio pleno. Pero puede ser también que no sea la misma persona. Es decir, bueno, yo quiero garantizar que mis hijos durante hasta que lleguen a la mayoría de edad tengan esas rentas, pero que una vez que llegan a la mayoría de edad, esos bienes me vuelvan a mí. Es decir, eso también es otra opción. ¿Cuáles son los caracteres del contrato? El contrato es consensual, es bilateral porque genera obligaciones a cargo de ambas partes, es formal, debe transmitirse por escrito, y en los casos específicos, ahora vamos a ver, en los casos específicos que según el tipo de bien, incluso tiene que ser realizado por instrumento público y tiene que ser registrado. El contrato debe inscribirse en el registro público que corresponda, puede celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. ¿Qué pasa cuando el fideicomiso se realiza sobre un bien inmueble, por ejemplo, y se hace por instrumento privado? En ese caso se toma como una promesa, como un compromiso de poder formalizar. Es lo mismo que en cualquier acto de disposición sobre un bien inmueble o mueble registrable, se toma como un compromiso que después hay que formalizarlo, ¿cierto? Es una promesa que después hay que celebrarla por instrumento público. Hay dos clases de fideicomiso. Nosotros acá estamos estudiando solamente el contractual, pero también hay un fideicomiso testamentario. Es decir, que aquel que rige
precisamente a través de un testamento como acto de última voluntad. La característica del fideicomiso testamentario es que no puede afectar la legítima de los herederos. Es decir, no se puede impedir de que los herederos gocen de aquellos bienes que estaban protegidos por la legítima y que ya ese concepto lo vimos en Empresario 1. ¿Qué bienes pueden ser objeto del fideicomiso? En principio, toda clase de bienes pueden ser objeto del fideicomiso. Por supuesto que tienen que estar en el comercio, e incluso universalidades. Es decir, un fondo de comercio puede ser objeto del fideicomiso, sí. Un fondo de comercio puede ser objeto de un fideicomiso. Pero no puede ser herencia futura porque nosotros en nuestra legislación tenemos prohibido los acuerdos, las convenciones, los pactos sobre herencia futura. ¿Qué debemos incluir en el contrato? Bueno, en el contrato está muy claro que debemos individualizar los bienes. Hay que tener en cuenta también que una de las características del fideicomiso es que además se pueden ir incorporando nuevos bienes al fideicomiso. O sea, primero partimos de los bienes que efectivamente el fiduciante está transmitiendo o va a transmitir al fiduciario, pero si también se asume el compromiso de ir incorporando otros bienes, también la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso en su caso. Por ejemplo, podría ser que parte de las rentas que se logren con los bienes fideicomitidos impliquen también la adquisición de nuevos bienes que acrecienten al fideicomiso. El plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria. Ahora después vamos a ver el tema del plazo, pero hay alguna posibilidad de fideicomiso que son vitalicios. Entonces, la condición es hasta la muerte de alguien. O podría ser hasta, como lo vimos recién, hasta la adquisición de la mayoría de edad por el beneficiario. La identificación del beneficiario o la manera de determinarlo, el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, obviamente con indicación precisa de quién es el fideicomisario a quien deben transmitirse o la manera de determinarlo conforme a algunos artículos que vamos a ver. Y, por supuesto, los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituir al fiduciario, porque obviamente también es posible, nadie tiene garantizada la vida, o podría suceder que el fiduciario por algún motivo no le interesara seguir asumiendo su función. Entonces, en ese caso, si cesara su función, ¿cómo se lo sustituye? Veamos el plazo. Ya dijimos, está sujeto a plazo o condición. En principio, el fideicomiso no puede durar más de 30 años. Que estemos hablando de un dominio imperfecto, no deja de ser un dominio. Y por lo tanto, una de las características de esto es que al ser imperfecto y estar temporal, era lógico que la ley le tenga que poner un plazo. Excepto, dice, cuando el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida. Es decir, puede ser un menor de edad, como también puede ser un adulto mayor de edad, pero incapaz. Sea que es absolutamente incapaz, sea que tiene capacidad restringida. Y ahí se sujeta a condición. ¿Cuál es la condición? Hasta que cese la incapacidad, en el caso de los menores de edad, cuando adquieren la mayoría de edad, o como vimos en su momento en Empresario 1, la incapacidad es reversible en algunos casos, es posible la reversión de la incapacidad. Si cesara la incapacidad, también la condición podría ser, bueno, es beneficiario o este fideicomiso va a regir hasta que mientras esta persona mantenga su condición de incapaz o de incapaz restringido. Supongamos que se hace un fideicomiso por 40 años, sin ninguna de las excepciones, el beneficiario no tiene estas características a las que estamos haciendo mención. En ese caso es un plazo que está regulado por el orden público, es indisponible y por lo tanto en ese caso se reduce al tiempo
máximo previsto. Cuando se cumple la condición o pasados 30 años desde el contrato sin haberse cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien se designa en el contrato. Ustedes vamos a ver de que hay otras posibilidades de otra condición, sobre todo vamos a ver en el caso de los fideicomisos inmobiliarios o incluso en el caso de los fideicomisos financieros, que la condición podría ser hasta que se construyan y se vendan todos los inmuebles, o hasta que por algún motivo se logre a través de las rentas de los títulos que se están securitizados en un financiero, adquieran determinada condición, etc. Hay otras condiciones. Lo importante es que la condición, recuerden que la condición era un acontecimiento futuro incierto, pero que tiene que suceder. Es decir, no podría haber un fideicomiso con una condición imposible de cumplir, porque la obligación no sería válida. Deben transmitirse por el fiduciario a quien se designa en el contrato. Fíjense que acá en 1668, a pesar de que el artículo anterior nos exige la designación del fideicomisario, prevé la posibilidad de que no se hubiera estipulado. En ese caso, si no se ha estipulado, deben transmitirse al fiduciante o a sus herederos. O sea, en ausencia de regulación de quién es el fideicomisario, la transmisión se hace, vuelve al patrimonio del fiduciante o va a sus herederos si hubiera fallecido. Volvemos ahora entonces nuevamente al tema del dominio fiduciario para entender por qué el fideicomiso tiene un dominio fiduciario y por qué se crea esta figura del dominio imperfecto. El artículo 1701 define al dominio fiduciario, es el que se adquiere con razón del fideicomiso constituido por contrato o por testamento y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato o el testamento o la ley. ¿Qué me está diciendo 1701? El dominio fiduciario es temporal. Es decir, va a caducar ese dominio fiduciario, ya sea por vencimiento del plazo, ya sea por el cumplimiento de la condición. ¿Por qué es importante el fiduciario y por qué yo les aclaré que era inembargable? Y acá pensemos lo siguiente. Nosotros tenemos el dominio, los bienes fideicomitidos. Tenemos el fiduciante, tenemos el fiduciario y tenemos el beneficiario. ¿Qué pasa con los acreedores de cada uno de estos? Piensen lo siguiente. El fiduciante ha dejado de ser el dueño de los bienes. Entonces, los acreedores del fiduciante no pueden atacar los bienes fideicomitidos. El fiduciario ha recibido esos bienes, se llama patrimonio de afectación, no como titular pleno de dominio, sino exclusivamente porque debe cumplir con la manda, es decir, debe administrar esos bienes. Por lo tanto, los acreedores del fiduciario tampoco pueden atacar esos bienes, porque en alguna medida la característica de los bienes fiduciarios, o fideicomitidos, perdón, es que no pertenecen a nadie durante el fideicomiso, están en una nube, no pertenecen al fiduciante, no pertenecen al fiduciario y tampoco pertenecen al beneficiario. No se puede tomar, por eso es que ninguno de los acreedores de los tres sujetos pueden atacar los bienes fideicomitidos. Los únicos que pueden hacer algo son los acreedores del beneficiario, pero no pueden hacer algo contra los bienes. Los acreedores del beneficiario lo que pueden hacer es ir sobre los frutos de dichos bienes y subrogarse en los derechos del fideicomisario. Es decir, si yo soy el acreedor del beneficiario, puedo dos cosas, o cobrarme de los beneficios de los bienes fideicomitidos, o sea, de los frutos que produzcan y que son precisamente a favor del beneficiario, o subrogarme, es decir, esperar que caduque el fideicomiso y en ese caso voy a atacar los bienes porque yo me voy a convertir en fideicomisario y por lo tanto voy a tener derechos sobre los bienes, pero solo al vencimiento
del fideicomiso. ¿Qué es entonces lo que yo les estoy diciendo? Los bienes fideicomitidos es un patrimonio separado. Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario. Están en una nube. No pertenecen, obviamente van a pertenecer al fideicomisario cuando se concluya el contrato de fideicomiso. Pero mientras el contrato de fideicomiso esté rigiendo, no pertenecen al fideicomisario. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad por el daño que puede producir los bienes? Bueno, una de las obligaciones del fiduciario es contratar un seguro contra la responsabilidad civil. Supongamos que entre los bienes fideicomitidos hay automotores, que obviamente son riesgosos, producen riesgo contra terceros. Entonces, se contrata un seguro para cubrir los daños causados por las cosas objetos del fideicomiso. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro son los que establezca la reglamentación y, en defecto, lo que sea razonable. Estamos hablando de un fiduciario que debe actuar como un buen hombre de negocios. Por lo tanto, el seguro debe estar relacionado con la posibilidad cierta del daño que puede ocasionar los objetos. Y, por supuesto, que hay una responsabilidad de este fiduciario en el caso que no hubiera contratado seguro o que cuando éste resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos. Bien, los bienes fideicomitidos quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Como ya lo dijimos, tampoco pueden agredir los bienes fideicomitivos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo las acciones por fraude e ineficacia concursal. ¿A qué vamos acá? Y esto lo van a ver cuando vean Empresario 3. Por supuesto que no se puede constituir un contrato de fideicomiso para ir en fraude de los acreedores del fiduciario, pues si no yo estoy lleno de deudas, constituyo un fideicomiso y burlo a mis acreedores. No, si hay fraude o hay ineficacia concursal, significa que yo en periodo de insolvencia constituyo el fideicomiso, el contrato de fideicomiso va a ser oponible a los acreedores, es decir, no va a ser oponible a los acreedores y los acreedores van a tener derecho, pero solo en caso de fraude o ineficacia concursal. Y como ya les expliqué, qué es lo que pasa con el beneficiario y el fideicomiso. ¿Cuáles son los efectos del dominio fiduciario? Se crea lo que se llama un patrimonio autónomo, o también llamado un patrimonio de afectación, porque es diferente, no puede ser afectado por las vicisitudes que corran los patrimonios de quien dio en fiducia, ni quien los recibió, ni del destinatario. Este es el núcleo del contrato de fideicomiso. Sin dominio fiduciario, el contrato de fideicomiso sería una compraventa pura y simple. Por último, recordar entonces que el dominio fiduciario hace excepción a la normativa general de dominio y en particular del dominio imperfecto en cuanto es posible incluir en el contrato de fideicomiso las limitaciones a la facultad del propietario. ¿Qué nos dice el 1703? En principio, cuando yo transmito un bien, yo transmito el dominio de un bien a una persona, le estoy transmitiendo todos los derechos. O sea, los derechos que yo tengo como titular del bien, cuando yo se las transmito a alguien, yo vendo un inmueble, la persona que recibe el inmueble recibe todos los derechos de usar, gozar y disponer. El 1703 me permite limitar esto, es decir, yo le puedo transmitir al dominio fiduciario, al fiduciario, y decir que no puede disponer del bien. Puede administrar, pero no puede disponer. Se puede usar, puede gozar, pero no puede disponer. O sea, me lo permite. El dominio imperfecto, el dominio fiduciario, me permite limitar facultades, ¿no? Y por lo tanto, el tribunal del dominio tiene las facultades en tanto los actos jurídicos que realizan se ajusten al fin del fideicomiso. Ahora, si yo soy fiduciario y se me transmite, supongamos, un campo que está dedicado a la ganadería y se me impiden los actos de disposición, no se me va a permitir vender el campo.
pero dentro de mis obligaciones obviamente está vender los animales, porque un buen administrador sabe que que parte de su función es vender los animales cuando llegan a determinada condición de peso, etc. Ya, esto es lo que está diciendo el artículo 1704. El Código Civil regula una excepción a los principios generales, ya que se permite la inclusión de cláusulas de no enajenar o gravar, limitando las facultades del fiduciario. Es decir, esto que les estoy diciendo, yo le puedo decir, en realidad yo le limito al fiduciario, no puede hacer cualquier cosa. Hay cosas que yo no le voy a permitir hacer, como podría no serlo, ¿no? Vamos, en el fideicomiso inmobiliario, el fiduciario va a tener las facultades de enajenar porque la función es construir y después vender las unidades. ¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades del fiduciario? Primero, debe cumplir con las obligaciones impuestas por la ley y por el contrato con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Fiducia es confianza. Se elige un fiduciario porque se le tiene confianza. Piense que yo estoy transmitiendo como fiduciante bienes a favor de una persona al que va a tener la facultad de administrar y por lo tanto no voy a elegir a cualquiera. Voy a elegir a alguien al quien le tengo confianza. ¿Puede haber más de un fiduciario? Sí, puede haber más de un fiduciario y en cuyo caso yo podré decidir si quiero que actúen en forma conjunta o indistinta. Pero aun cuando actúen en forma indistinta o en forma indistinta, la responsabilidad es solidaria frente al cumplimiento de las obligaciones. ¿Quiénes pueden exigir la rendición de cuentas al fiduciario? El beneficiario, el fiduciante y el fideicomisario. Conforme a la ley y las previsiones contractuales, deben ser rendidas con una periodicidad no mayor a un año. ¿Qué derechos tiene el fiduciario? En principio, el derecho que tiene el fiduciario es al reembolso de gastos. Y tiene derecho a una retribución, pero también es cierto que las partes podrían fijar que la actividad del fiduciario no recibirá retribución. En principio, la lógica es que no solo tiene derecho a los gastos, sino a una retribución. ¿A cargo de quién o quiénes tiene que estar estipulado en el contrato? La lógica sería que esto sea pagado con el propio producido del fideicomiso. Si la retribución no se fija en el contrato, la debe fijar el juez, teniendo en consideración las funciones, la importancia de los deberes en cumplir, la eficacia de la gestión y las demás circunstancias en que actúa el fiduciario. Obviamente el juez va a tomar en cuenta también el capital o el valor de los bienes fideicomitidos. No es lo mismo si es de poco monto que si es de mucho monto. Es decir, hay una relación lógica en que la retribución debe estar muy relacionada con la responsabilidad que el fiduciario está asumiendo. Como ya dijimos, el fideicomiso se extingue por el cumplimiento del plazo de la condición, por la revocación del fiduciante, si se ha reservado expresamente esa facultad. Recuerden que la fiducia, en alguna medida, las relaciones, tiene una relación como de mandato entre el fiduciante y el fiduciario, y es lógico entonces que si el fiduciante decide que tiene la facultad de revocar la función del fiduciario, lo puede hacer. Pero no tiene efecto retroactivo, es ineficaz en los fideicomisos financieros después de haberse iniciado la oferta pública de los certificados de participación o los títulos de deuda y por cualquier otra causal prevista en el contrato, y yo entiendo que la negligencia o el mal cumplimiento de las funciones del fiduciario es lógico que esté incluido entre las causales de extinción del fideicomiso y también de revocación del fiduciante. Porque otra de las cuestiones podría ser la extinción de bienes.
si se extinguieran los bienes del fideicomiso por cuestiones ajenas al contrato de fideicomiso. Cuestiones que tienen que ver con la micro o la macroeconomía, entiendo que eso también puede estar previsto como extinción del contrato. ¿Cuáles son los efectos de la extinción del contrato? Bueno, producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario está obligado a ¿qué? A entregar los bienes al fideicomisario o a sus sucesores, y esto va a estar determinado en el contrato, a otorgar los instrumentos, porque si obviamente si ha recibido bienes registrables, tiene que suscribir los instrumentos por los cuales se transmiten los bienes al fideicomisario y contribuir a las inscripciones registrales que correspondan. Bueno, esto es todo por hoy. Les sugiero la lectura, he encontrado algún material, no es fácil, yo les voy a incluir algunos otros videos que he encontrado en YouTube, específicamente algunos que explican cómo funciona el fideicomiso inmobiliario y el fideicomiso financiero. Fideicomiso financiero seguramente lo van a volver a ver cuando vean administración financiera o finanzas, así que son instrumentos muy útiles, así que recomiendo especialmente que se tenga en cuenta y que se le preste la importancia que tiene este contrato. Por último, quiero decirles que hemos pasado el primer parcial, un número importante de alumnos ha logrado una nota que ya los pone en condiciones de promocionar si la mantienen en el segundo parcial. Hay otro grupo de alumnos que van a tener que esmerarse si quieren poder promocionar, porque recuerden que se promedian los dos. Y de todas maneras, cualquier cosa que aprendan en esto, aún para los alumnos que queden en condiciones regular, les va a facilitar el examen en mesa de finales. Bueno, hasta el próximo video.